Buen día para todos. Somos estudiantes de último semestre de enfermería de la FUCS y a continuación se realizará una demostración del manejo y cuidados respectivos con el catéter de ventriculostomía. Estaremos atentos a dudas y preguntas. Muchas gracias. Es de vital importancia reconocer que para la manipulación y procedimientos correspondientes con el catéter de ventriculostomía se debe aplicar por completo la técnica estéril, ya que este catéter se encuentra situado en una de las estructuras más importantes del cuerpo, como lo es el cerebro, más específicamente en los ventrículos, y al no aplicar la técnica estéril puede ser un foco de infecciones. Como se puede observar en el video, el previo lavado clínico de manos, la utilización de batas, campos estériles y guantes es esencial, además de la circulación de un auxiliar, evitando así la posible contaminación del campo y del catéter de ventriculostomía. Posterior a la preparación del campo estéril, será presentado el equipo de monitoreo cardíaco sencillo, para así iniciar el proceso de conexión y purgado. Utilizando un equipo de macrogoteo, un transductor y una línea de transferencia, se hará la respectiva conexión hacia el cable del monitor. Es importante reconocer que el equipo de monitoreo cardíaco sencillo consta de dos extensiones, una larga y una corta. Sin embargo, para mayor comodidad del paciente y evitando así eventos adversos por parte del personal de salud, se dejará una extensión, que será la roja corta, la cual irá conectada directamente a la llave situada después del transductor, dejando alineadas todas las llaves para posteriormente ser conectada al equipo y catéter de ventriculostomía. Posterior a esto, se realizará el purgado del equipo. Utilizando un equipo de macrogoteo y con ayuda del circulante, conservando la técnica estéril, verificamos que el líquido con el que se vaya a realizar la purga sea solución salina normal. Para el procedimiento de purgar el equipo y sus respectivas líneas, es importante reconocer que éstas deben quedar sin burbujas y sin aire, para que no se amortigüe la curva de la línea del monitor. Como se observó anteriormente, el purgado se debe realizar con solución salina normal. Previa verificación por parte del circulante y quien realiza el procedimiento, se realizará el respectivo empate con el equipo de macrogoteo, conservando siempre la técnica estéril. Posterior a la conexión, se purgará la cámara del equipo de macrogoteo. Se utilizará la función flushing que posee el equipo del monitoreo cardíaco sencillo. Esto para purgar cada extensión. En este caso, se cerrará la llave roja y se retirará el conector de la misma para purgar, repitiendo este proceso con la llave blanca y su respectivo conector. Esto con el fin de purgar cada extensión y
conector que posea el equipo, recordando que este procedimiento se realiza sin estar conectado al paciente con catéter de ventriculostomía. De esta manera ha quedado cerrado y purgado cada puerto, dejando las llaves siempre hacia los puertos, para así realizar la conexión hacia el equipo de monitoreo cardíaco sencillo. Purgado el equipo de monitoreo cardíaco sencillo, se realizará la conexión al equipo de drenaje cerrado. Conservando siempre la técnica estéril, se procederá a realizar la purga del equipo de drenaje, conectando la llave a sus respectivas dos direcciones. La primera al equipo de monitoría y la segunda, que contiene dirección hacia el equipo de drenaje, específicamente dando dirección hacia el reservorio, el cual contiene dos clamp que brindan seguridad de que no se pase el líquido cefalorraquídeo recolectado sin haberlo medido antes. Se debe tener precaución con el filtro hidrofóbico, ya que el tener contacto con fluidos perderá el vacío y por lo tanto su funcionalidad, teniendo de esta manera que cambiar todo el sistema de drenaje externo. El equipo de drenaje además consta de una bolsa recolectora, la cual en este caso alcanza a tener un volumen de 700 mililitros. Conservando siempre la técnica estéril, en el puerto blanco se desconectará y se hará el respectivo drenaje hacia un reservorio. Es de vital importancia reconocer que también consta de una llave, que tiene funcionalidad cuando no hay posibilidad de tener monitoría invasiva o monitor. Por lo tanto, posterior al purgado del equipo de monitoría, se procede por seguridad a retirar la solución salina normal, evitando así eventos adversos relacionados con el paso de bolos de solución salina normal hacia el paciente, aumentando así la presión intracraneana del mismo. Previo cierre del puerto anterior del equipo de macrogoteo, se retirará y clausurará este puerto. Como el procedimiento debe conservar la técnica estéril, no puede quedar descubierto por posibles focos de infección. Por lo tanto, se hará utilización de un conector o tapón. Todos quedarán clampeados. Posteriormente se conectará a nuestro paciente respectivamente al sistema de drenaje. Manteniendo la permeabilidad desde la conexión del paciente, el sistema recolector y la línea de transferencia, es importante saber y recordar que cuando se realiza la medición debemos tener en cuenta la regleta y sus unidades de medida, las cuales son milímetros de mercurio y centímetros de agua. Además, saber que cuando se realiza la medición en centímetros de agua es porque no se tiene la manera de monitorizar la PIC, no hay cable de transferencia o monitoría invasiva. La llave es el punto de partida, teniendo como referencia el oído medio del paciente. En este caso, el paciente tiene la medición de la PIC en 10 milímetros de mercurio, que generalmente convertidos en centímetros de agua son 13.5. Se debe verificar que la llave esté permeable hacia el paciente y hacia el sistema de drenaje cerrado. Por otro lado, si se desea medir con exactitud la PIC, es vital cerrar el sistema de drenaje cerrado y permitir la permeabilidad del transductor y de la extensión que tiene hacia el paciente, para posteriormente evaluar la uniformidad de la curva en el monitor.
se debe garantizar que la columna no tenga burbujas de agua o aire. Para esto, además, se debe mover el punto de partida, donde se pueden realizar acciones como subir la cama o movilizar la regleta. En este caso, debemos movilizar la regleta, teniendo como referencia el oído medio de nuestro paciente. Posteriormente, se debe cerrar hacia el sistema de drenaje cerrado y hacia la monitoría, permitiendo que este drenaje llegue o alcance el pivote. Este pivote será la primera gota que se podrá observar dentro del reservorio. Cuando el drenaje esté lleno, se debe cerrar hacia el paciente y asimismo abrir la llave al ambiente para continuar dando cero en el monitor. Brilla. Para el procedimiento de dar cero, se debe ingresar al menú del monitor, específicamente en el canal donde se evalúa la PIC. A través de la perilla ingresaremos al menú y daremos clic en Poner a cero. Cuando esto suceda, cerraremos la llave nuevamente hacia el ambiente y se colocará un tapón cerrado, evaluando así cuánto pesa la columna. Como se observa en el video, en teoría debería pesar 10 milímetros de mercurio. Evaluando en el monitor, da un resultado de 2 milímetros de mercurio. Quiere decir que la regleta está muy alta y aún no está calibrada según la orden de neurocirugía, que es 10 milímetros de mercurio, por lo cual debemos movilizar la regleta, en este caso hacia abajo. Por lo tanto, cerraremos nuevamente y esperaremos uniformidad en la curva. Cuando la columna queda adecuadamente pesada y teniendo como referencia el oído medio del paciente, se podrá observar en el monitor una curva uniforme, dando como resultado así el poder medir una PIC real en nuestro paciente. ¿Cómo realizaremos este procedimiento? Cerrando hacia el sistema de drenaje y dejando permeable hacia el transductor y el catéter de ventriculostomía del paciente, para posteriormente volver a fijarnos en la uniformidad que posea la curva en este monitor. En este caso, la curva y la medición varía entre 5 y 6 milímetros de mercurio. Como la orden de neurocirugía será dejar abierta la llave hacia el drenaje y hacia la monitoría, se debe abrir hacia el drenaje del paciente y el transductor, drenando así líquido cefalorraquídeo a través del reservorio. Finalmente hemos pesado la columna y obtenido una PIC real. Muchas gracias a todos por su atención prestada, esperamos que haya sido fructífero y de gran refuerzo para sus conocimientos. Gracias.